La camilla entró como un golpe por las puertas de emergencias. Eran las 2 de la madrugada. Tessa Morrow estaba terminando las notas de su turno cuando escuchó el chirrido de las ruedas contra el piso de baldosas. Alguien gritaba pidiendo al médico de guardia, y después llegaron pasos rápidos desde el pasillo este. Tessa soltó el bolígrafo y corrió. Sobre la camilla iba una mujer joven, inconsciente, con un embarazo de casi 8 meses. Tenía el rostro pálido, los labios secos y agrietados. En el brazo derecho llevaba un moretón que iba del codo hasta la muñeca, un moretón demasiado parejo, demasiado deliberado para ser una simple caída. Detrás de la camilla caminaba un hombre. Camisa blanca sin una sola arruga, a pesar de lo tarde que era. Le habló al médico de guardia con una calma que incomodaba. Mi esposa sintió mareos por el embarazo, se desmayó y se golpeó con la mesa. Tiene antecedentes de anemia. Cada palabra sonaba precisa, ensayada, como si la hubiera memorizado antes de entrar. Tessa miró el moretón, después miró al hombre. 7 años de turnos nocturnos le habían enseñado a distinguir una caída de algo que no lo era, y esto no lo era. Pero el hombre que estaba ahí parado era Wesley Prescott, un abogado prestigioso y el mayor donante del hospital. ¿Quién se atrevería a cuestionarlo? Tessa volvió a la estación de enfermería, abrió su cajón personal y sacó una pequeña libreta. Empezó a escribir: hora de ingreso, 2 y 7 de la madrugada, declaración del esposo, mareo, desmayo, golpe con la mesa. Observación real, moretón en brazo derecho, alargado, uniforme, inconsistente con la causa declarada. Ella todavía no sabía que la mujer de la camilla era la hermana de Barrett Kincaid, el hombre más poderoso del bajo mundo de Houston. No sabía que aquella pequeña libreta en sus manos la arrastraría a una guerra sin salida, donde la verdad podía salvar una vida o enterrar la suya. Tessa solo sabía una cosa: la historia que contaba el esposo no cuadraba, y ella no podía hacerse la que no vio nada. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela para que llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas la próxima historia, donde cada relato guarda una lección que vale la pena recordar. Wesley Prescott no salió del hospital. Después de que llevaran a Jolene a la sala de recuperación, él se quedó de pie en medio del pasillo, con ambas manos metidas en los bolsillos del pantalón, mirando a cada enfermera y a cada médico que pasaba, como si estuviera contando cuántas personas habían visto a su esposa en una camilla. Cuando el pasillo se quedó más tranquilo, Wesley sacó su teléfono y marcó un solo número. La persona del otro lado contestó al segundo timbre. Connie, dijo él, con la voz baja y cortante, como si estuviera leyendo una lista de tareas. Jolene fue ingresada al memorial. Complicaciones del embarazo, combinadas con antecedentes de anemia. Prepara un comunicado breve. Que salga antes de las 8 de la mañana. Nadie habla, solo yo. Nadie. Connie Brash no preguntó nada más. Solo dijo entendido y colgó. Wesley miró el reloj del pasillo, las 2:32 de la madrugada. Tenía menos de 6 horas para controlarlo todo antes de que la ciudad despertara. Connie llegó al hospital a las 4:30, antes de que saliera el sol. Traía una laptop delgada y una forma de hablar que hacía que la gente se sintiera respetada y amenazada al mismo tiempo. Se reunió con el director de administración en una pequeña sala de juntas del segundo piso. El señor Prescott es el mayor donante de este hospital, dijo Connie, sin rodeos. Su familia está pasando por un momento difícil. Esperamos que el hospital coopere para proteger su privacidad y mantener al mínimo la información sobre la paciente. Jolene Prescott. Cualquier consulta externa debe pasar primero por mí. El director miró a Connie. Después miró el logo de Prescott y Crane en la tarjeta que ella había dejado sobre la mesa. Asintió sin hacer una sola pregunta sobre la condición real de la paciente. En menos de 2 horas, Connie lo tenía todo bajo control. La lista de personas autorizadas a visitar a Jolene tenía un solo nombre: Wesley Prescott. Toda llamada externa preguntando por ella era redirigida al número de Connie. El expediente de ingreso decía exactamente lo que Wesley había declarado. Ni una palabra más, ni una menos. Sin ninguna nota del médico de guardia más allá del diagnóstico preliminar, desmayo por presión baja relacionada con el embarazo, Connie trabajaba con la precisión de alguien acostumbrada a convertir la verdad en la versión que necesitaba. Wesley se sentó en la sala VIP al final del pasillo,
tomando café de la máquina y revisando correos en su teléfono. De vez en cuando miraba hacia el cuarto de Jolene a través del vidrio, pero no entraba. No le preguntó a la enfermera cómo estaba su esposa. No preguntó si sentía dolor. Estaba sentado ahí como un hombre esperando el resultado de un negocio, no como alguien esperando noticias de la persona que amaba. Tessa vio todo eso. Su turno había terminado a las 3 de la madrugada, pero no se fue a casa. Se sentó en la sala del personal, fingiendo terminar el papeleo de fin de turno. En realidad, estaba vigilando. Observó a Wesley a través de la puerta de vidrio. Observó cómo se sentaba. Observó la distancia entre él y el cuarto donde estaba su esposa. Escribió una línea más: el esposo no pregunta si su esposa siente dolor. No la toca. Solo habla con el médico y usa el teléfono. Después cerró la libreta y se la guardó en el bolsillo del abrigo. Tessa manejó a casa mientras el cielo aún estaba oscuro. En el camino pensó en la mujer de la camilla. El cuerpo de Jolene, incluso inconsciente, se había mantenido rígido. Los dos hombros levantados, las dos manos apretadas sobre el vientre, como si se estuviera defendiendo incluso dormida. Tessa había visto ese reflejo antes, muchas veces, en pacientes cuya historia de ingreso nunca coincidía con las heridas de su cuerpo. Sabía que volvería al hospital para el turno de la tarde, no por obligación, sino porque ya no podía fingir que no había visto nada. A las 7 de la mañana, el breve comunicado fue enviado a los departamentos del hospital y a algunos contactos de prensa que Connie había seleccionado. Solo tenía 2 líneas: la señora Jolene Prescott, esposa del abogado Wesley Prescott, fue hospitalizada por complicaciones del embarazo. La familia pide respetuosamente que se respete su privacidad en este momento. Nadie preguntó más. Nadie dudó. La historia que Wesley había contado se había convertido en la verdad oficial, sellada por su reputación y por el peso económico que representaba para ese hospital. Solo una enfermera de turno volvió a su pequeño apartamento, se recostó en su cama y no pudo dormir, porque sabía que esa historia tenía un hueco, y los huecos no desaparecen solos. Unas horas antes, cerca de las 3 de la madrugada, al otro lado de la ciudad, Barrett Koncincay estaba sentado en la oficina trasera de Meridian, uno de los 7 restaurantes que él poseía en el centro de Houston. El cuarto no tenía ningún letrero, ninguna placa, solo una puerta de acero que el personal del restaurante tenía prohibido tocar a menos que los llamaran. Barrett estaba sentado detrás de un escritorio de roble, y frente a él había un hombre temblando tanto que apenas podía sostenerse en pie. El hombre le debía a la organización una deuda que ya llevaba 3 meses de retraso. Paulie Greer estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, en silencio. Barrett no gritó. No golpeó la mesa. Solo miró al deudor con unos ojos sin ninguna emoción, salvo una paciencia que se estaba agotando poco a poco, y después dijo 4 palabras: tienes 48 horas. El hombre asintió una y otra vez, retrocediendo hacia la puerta sin atreverse a darle la espalda. La puerta de acero se cerró. Barrett tomó el vaso de agua de su escritorio y bebió un sorbo, como si nada hubiera pasado. El teléfono personal de Barrett vibró. No el teléfono del negocio, sino el que solo 3 personas en el mundo conocían. Miró la pantalla. Apareció el nombre de Wesley. Barrett contestó. La voz de Wesley del otro lado se quebró justo lo suficiente para sonar como la de un hombre en pánico. Hermano Barrett. Jolene se desmayó en casa. Estoy con ella en el memorial. El médico dice que puede ser presión baja por el embarazo. Barrett no preguntó nada más. Colgó, se levantó y se puso el saco. Paulie ya había abierto la puerta antes de que Barrett llegara a ella. No necesitaron decirse una sola palabra. El motor del auto arrancó en menos de 30 segundos. Barrett entró al vestíbulo principal del Hospital Memorial a las 3:15 de la madrugada. La recepcionista levantó la cabeza, lo reconoció y no hizo ninguna pregunta. El guardia de seguridad nocturno, parado junto a los elevadores, se hizo a un lado de forma automática. Nadie detenía a Barrett Koncincay. No porque fuera escandaloso ni violento, sino porque todos sabían quién era, y todos sabían el precio de interponerse en su camino. Barrett se detuvo frente a la puerta de la sala de recuperación.
A través del vidrio vio a Jolene tendida en la cama, los ojos cerrados, el rostro mortalmente pálido. El vientre de 8 meses de embarazo levantándose con claridad bajo la manta delgada. Su mano derecha quedaba fuera de la manta, y Barrett vio el moretón que le recorría el brazo a su hermana. Sus ojos se detuvieron ahí 2 segundos, solo 2 segundos. Pero en esos 2 segundos, el instinto de un hombre que había vivido 20 años en un mundo donde la mentira era el idioma de todos los días le mandó una señal clara: algo no estaba bien. Entonces Wesley se acercó a él por detrás, los ojos rojos, las manos temblando ligeramente, la voz quebrándose exactamente donde debía quebrarse. Hermano Barrett, no supe qué hacer. Llegué tarde del trabajo y la encontré tirada en el piso de la cocina, inconsciente. Me aterré. Llamé a la ambulancia de inmediato. Wesley dijo exactamente las palabras que Barrett necesitaba escuchar. No culpó a nadie. No se defendió. No explicó de más. Solo se quedó ahí, actuando el papel de un esposo debilitado que necesitaba al hombre más fuerte que conocía para que lo protegiera. Y ese fue exactamente el botón que Wesley presionó. Barrett miró a Wesley. Después volvió a mirar a Jolene a través del vidrio. Quería creerle. Necesitaba creerle, porque si Wesley estaba mintiendo, eso significaba que Barrett con Kincaid, el hombre que controlaba media Houston, le había entregado a su propia hermana a la persona que la estaba lastimando. Y esa verdad pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida. Barrett puso una mano en el hombro de Wesley y apretó suavemente. No te preocupes, yo me encargo. Nadie toca a Jolene mientras yo esté aquí. Llamó a seguridad del hospital y ordenó reforzar la protección alrededor del cuarto de Jolene. Limitó la lista de visitas, solo Wesley y el personal médico podían entrar. Creía que estaba construyendo un muro para proteger a su hermana. No sabía que ese muro estaba encerrando a Jolene junto con la misma persona de la que necesitaba ser protegida. Barrett salió del hospital antes del amanecer. En el auto, Paulie iba al volante, esperando en silencio. Barrett miró por la ventana y habló sin voltear la cabeza. Averigua qué pasó anoche. No sospecho de Wesley. Solo no me gusta lo que no puedo controlar. Paulie asintió y arrancó el auto. El instinto de Barrett había visto el moretón. Había hecho la pregunta, pero él mismo había apartado esa pregunta con su propia mano, porque enfrentar la respuesta dolía mucho más que fingir que nunca la había hecho. En el turno de la noche siguiente, Tessa volvió al Hospital Memorial con un propósito más claro que cualquier deber médico. Recibió el reporte de la enfermera de la tarde, revisó rápido la lista de pacientes y fue directo al cuarto de Jolene Prescott. El cuarto estaba en silencio. Jolene seguía inconsciente, con la respiración estable pero superficial, el cuerpo encogido en la cama, como alguien tratando de hacerse más pequeña incluso dormida. Tessa revisó sus signos vitales, cambió el suero, y después empezó a hacer algo que ninguna enfermera le había pedido, pero que 7 años de experiencia la obligaban a hacer. Examinó el cuerpo de Jolene con más cuidado, despacio, de forma sistemática. Cuando le giró con suavidad la muñeca izquierda, Tessa se detuvo. En la parte interna de la muñeca, justo debajo de la palma, había una cicatriz vieja y ya sanada, de unos 4 centímetros, lisa, ligeramente hundida, exactamente la marca que deja la presión de una férula usada durante mucho tiempo. Tessa le tomó una foto con su teléfono personal y fue a buscar al Dr. Franklin Yates. Lo encontró en el cuarto de guardia al final del pasillo. El Dr. Yates había sido quien admitió a Jolene la noche anterior. Un médico experimentado, meticuloso, lo bastante inteligente para saber cuándo preguntar y cuándo quedarse callado. Tessa le mostró la fotografía. Quiero ver la radiografía de la muñeca izquierda de la paciente Prescott, dijo. El Dr. Yates la miró unos segundos, después asintió sin decir nada. Sacó la placa en el sistema. Los dos miraron la pantalla juntos. El resultado era claro. Los huesos de la muñeca izquierda mostraban evidencia de una fractura antigua ya sanada en el radio, del tipo que suele aparecer cuando se aplica una fuerza considerable. Ese rastro no aparecía en ningún registro médico del memorial. Significaba que Jolene había sido lastimada antes, tratada en algún otro lugar, y nadie en ese hospital lo sabía. El Dr. Yates apagó la pantalla.
Se recostó en su silla y miró a Tessa con los ojos de un hombre que pesaba cada palabra antes de decirla. Tessa, lo que sea que estés pensando, yo también lo estoy pensando. Pero Wesley Prescott financia toda el ala este de este hospital, el nuevo laboratorio, el equipo de imagenología, hasta el programa de residencia. Tienes que tener cuidado. Tessa asintió. No discutió. Solo le agradeció y salió del cuarto. Esa noche, Tessa revisó el sistema de cámaras de seguridad del cuarto piso, siguiendo su costumbre de registrar las horas en que la gente entraba y salía de los cuartos de los pacientes, y encontró un hueco. La cámara del pasillo frente al cuarto de Jolene había estado apagada desde las 11 de la noche hasta las 11:40. 40 minutos sin grabación. Ninguna nota en el sistema que lo explicara. Ningún reporte de mantenimiento. Solo 40 minutos oscuros, en medio de una noche en la que todo debía haber quedado grabado. A la mañana siguiente, cuando Tessa fue a revisar a Jolene al inicio del turno, antes del cambio, vio un nuevo moretón en la muñeca derecha. Era más pequeño que el del brazo que Tessa había visto la noche del ingreso, pero la ubicación era distinta. La forma era distinta, y era claramente reciente, con la piel alrededor todavía un poco hinchada. Ese moretón no estaba ahí cuando Tessa revisó a Jolene a las 10 de la noche anterior. Alguien había entrado al cuarto de Jolene durante esos 40 minutos en que la cámara estuvo apagada. Y cuando esa persona salió, Jolene tenía una lesión más. Tessa fotografió el moretón, anotó la hora exacta en que lo encontró y lo comparó con el hueco de la cámara. Le temblaba un poco la mano cuando volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo del abrigo. Esa tarde, la jefa de enfermeras llamó a Tessa a su oficina. Tessa, me han dicho que estás pasando demasiado tiempo en el cuarto de la paciente Prescott, fuera del alcance de tu turno. La paciente está siendo atendida siguiendo el procedimiento correcto. No te busques problemas. Tessa miró a la jefa, asintió con cortesía, dijo entendido y salió del cuarto. Pero sus pasos no se detuvieron. Al mismo tiempo, en el otro lado de la ciudad, Paulie Greer estaba sentado frente a Barrett en la oficina trasera de Meridian. Abrió un pequeño sobre y lo puso sobre la mesa. Adentro había varias fotografías tomadas a distancia y una breve nota escrita a mano. Wesley tiene un departamento privado en Midtown, dijo Paulie, con la voz pareja, sin ningún énfasis. No está a nombre de su esposa, ni del despacho. Va ahí 2 o 3 veces por semana, normalmente en la noche. Barrett tomó una de las fotos y la miró. Mostraba a Wesley entrando solo a un edificio de departamentos de lujo a las 9 de la noche. Barrett no dijo nada. Dejó la fotografía sobre la mesa y se quedó mirando al frente. Sus ojos ya no eran los del hombre que la noche anterior le había apretado el hombro a Wesley y le había dicho, yo me encargo. Ahora eran los ojos de Barrett con Kincaid, el que toda Houston sabía que era más peligroso cuando se quedaba callado. 2 noches después del reporte de Paulie, Barrett fue al hospital Memorial sin avisar. Sin llamada, sin cita, sin pasar por Connie ni por nadie más. Quería ver a su hermana con sus propios ojos. El auto se detuvo frente a la entrada principal a las 11 menos cuarto de la noche. Paulie bajó primero y le abrió la puerta a Barrett. Los dos cruzaron el vestíbulo principal. El personal nocturno levantó la vista, reconoció a Barrett y no dijo una palabra. El guardia de seguridad de la planta baja se puso de pie y después volvió a sentarse. Se abrió el elevador. Los dos hombres entraron, y todo el edificio pareció abrirles paso de forma automática, sin que nadie necesitara dar la orden. Ese era el tipo de poder que no necesitaba un permiso, ni una tarjeta de presentación, solo un nombre que todos conocían y que nadie quería ver en su lista de enemigos. Barrett bajó en el cuarto piso y giró a la derecha, hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Jolene. Paulie lo seguía 2 pasos atrás. El pasillo estaba vacío, las luces tenues por la noche. Barrett llegó a la puerta de su hermana y se detuvo, porque alguien estaba parado entre él y el cuarto. Tessa Morrow, la enfermera del turno nocturno, estaba de pie, muy derecha, con el expediente de un paciente en la mano, mirando directo a la cara de Barrett. El horario de visitas terminó, dijo Tessa, con la voz calmada pero firme. No puede entrar. Barrett la miró. Estaba acostumbrado a que la gente se apartara. Acostumbrado a los saludos apresurados, a las miradas bajas cuando él se acercaba.
Pero la mujer que tenía enfrente no bajó la cabeza ni se hizo a un lado. ¿Sabe quién soy?, preguntó Barret, no como una amenaza, sino porque realmente quería saber si ella entendía de quién era el camino que estaba bloqueando. Lo sé, respondió Tessa. Y la paciente de este cuarto necesita descansar. Detrás de Barret, Paulie dio un paso hacia adelante, el instinto de protección empujándolo más cerca. Barret no se volteó. Solo levantó una mano hacia un lado y detuvo a Paulie. Miró a Tessa unos segundos más. Ella no temblaba, no retrocedía, no volteaba a ver a Paulie. Solo se mantuvo ahí, sosteniendo su posición, como si la puerta detrás de ella importara más que cualquier nombre parado frente a ella. Barret bajó la voz, y la dureza habitual se suavizó hasta convertirse en algo cercano a la honestidad. Mi hermana está a salvo. Tessa lo miró. Vio algo detrás de esa fachada fría. No era enojo, no era arrogancia, era miedo. El miedo de un hombre acostumbrado a controlarlo todo, que de pronto se encontraba frente a algo que no podía controlar. Tessa también bajó la voz. Conmigo está a salvo. De día, pregúntele a su esposo. La frase golpeó a Barret como un puñetazo que no vio venir. Se quedó quieto. No discutió. No preguntó nada más. Solo se quedó ahí, mirando a Tessa. Y en esos segundos, algo cambió en sus ojos. Entonces Tessa hizo algo que sabía que rompía las reglas. Se hizo a un lado, abrió la puerta del cuarto de Jolene y le hizo a Barret un pequeño gesto para que entrara. No porque tuviera miedo, sino porque vio a un hermano genuinamente preocupado por su hermana. Y eso era completamente distinto del esposo que ella había estado observando las últimas noches. Barret entró al cuarto. Jolene seguía ahí, con los ojos cerrados, respirando de forma pareja, su cuerpo pequeño sobre la cama blanca del hospital. Barret se quedó de pie junto a la cama, mirando a su hermana. Miró su brazo, miró la cicatriz tenue en la muñeca izquierda, miró el moretón nuevo en la muñeca derecha, y entendió. Nadie tenía que explicarle nada. No hacía falta poner ninguna prueba sobre una mesa. El cuerpo de su hermana estaba contando una historia que Wesley nunca quiso que nadie leyera, y Barret acababa de terminar de leerla. Se quedó ahí un largo rato, en silencio, sin moverse, solo mirando a Jolene. Después dio un paso atrás y salió. En el pasillo, Tessa lo esperaba. Barret se detuvo frente a ella, la voz baja. Está haciendo algo que va más allá del trabajo de una enfermera. No sé qué está reuniendo, pero si está haciendo lo que creo que está haciendo, tenga cuidado. Ese hombre no es cualquiera. Tessa lo miró directo a los ojos, sin parpadear. Lo sé. Yo tampoco lo soy. Barret la miró una vez más. Esta vez no estaba viendo a una enfermera, no estaba viendo a alguien que le estorbaba el paso. Estaba viendo a alguien que nunca antes se había cruzado en su mundo. Alguien que no le tenía miedo, que no necesitaba nada de él, y que estaba haciendo exactamente lo que él debería haber hecho hace mucho tiempo. Después se dio la vuelta y caminó hacia el elevador. Barret le habló a Paulie sin voltear la cabeza. Investiga más a fondo. Todo. Cuentas, propiedades, todo lo que Wesley esté escondiendo. Y averigua quién pidió que apagaran la cámara del cuarto piso esa noche. Paulie asintió. Las puertas del elevador se cerraron. Barret con Kincaid ya había dejado de elegir creerle a Wesley Prescott. Y cuando Barret dejaba de confiar en alguien, esa persona debía empezar a tener miedo. 2 días después de la noche en que Barret fue al hospital, todo parecía tranquilo. Jolene seguía inconsciente, pero sus signos vitales estaban estables, dentro del rango seguro, y el médico de turno había empezado a hablar de la posibilidad de que despertara en los próximos días. Tessa empezó su turno a las 9 de la noche, revisó a Jolene según el horario y anotó que todo estaba normal. A las 11:45, estaba en la sala del personal cuando escuchó que el monitor del cuarto de Jolene empezaba a sonar. No era el pitido normal y constante, sino una alarma continua, el ritmo cardíaco disparado, la presión arterial subiendo sin control. Tessa corrió al cuarto. Jolene temblaba en la cama con leves convulsiones, todo el cuerpo sacudiéndose, el sudor empapándole la frente. Señales de un parto prematuro amenazando en cualquier momento.
Tessa presionó el botón de emergencia de inmediato mientras giraba a Jolene de lado para proteger sus vías respiratorias. Gritó pidiendo ayuda a las enfermeras del cuarto piso, sin soltar el hombro de Jolene. El doctor Yates apareció en 3 minutos, con la bata sin abrochar del todo. Miró el monitor, miró a Jolene y empezó a dar órdenes, rápidas y precisas. Llegó el equipo de emergencia. La situación se volvió peligrosa. Jolene no dejaba de convulsionar. Su ritmo cardíaco se disparaba de forma violenta, y cada minuto que pasaba cargaba un riesgo que nadie en el cuarto se atrevía a decir en voz alta. Barrett recibió una llamada de la fuente que Pauli había puesto dentro del hospital. Llegó al memorial en 15 minutos. Al bajar del elevador en el cuarto piso, fue directo al cuarto de Jolene, pero la puerta estaba cerrada. Adentro se veía una luz blanca encendida, y sombras moviéndose detrás del vidrio esmerilado. La atención de emergencia estaba en marcha, y Barrett no podía entrar. Se quedó parado frente a la puerta cerrada, el rostro tan frío como siempre, pero los ojos lo delataban todo. Esos ya no eran los ojos de Barrett con Kincaid, el hombre ante quien toda Houston se inclinaba. Eran los ojos de un hermano viendo a su hermana detrás de un vidrio, sin poder llegar hasta ella. Paulie se quedó detrás de él, en silencio. Barrett apretó las 2 manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Después apoyó la frente contra la pared fría y cerró los ojos. El hombre que alguna vez había comandado a cientos de personas, el hombre que con una sola llamada había hecho que sus rivales huyeran de la ciudad, ahora estaba parado, indefenso, frente a la puerta de un hospital. El poder, el dinero, la fuerza, nada de eso significaba nada de este lado del vidrio. Adentro, Tessa trabajaba junto al doctor Yates. Aplicaba la medicación según sus órdenes, monitoreaba las lecturas sin parar, y mantenía a Jolene estable mientras el doctor se encargaba del resto. 40 minutos. 40 minutos en los que cada segundo se estiraba como una hora. Después, el ritmo cardíaco de Jolene empezó a bajar poco a poco, latido por latido, volviendo cerca del rango normal. Las convulsiones se detuvieron. Las lecturas se estabilizaron despacio. El doctor Yates revisó una última vez, soltó el aire, y miró a Tessa asintiendo. Ella lo había logrado. El doctor Yates salió al pasillo y se encontró con Barrett. Le habló en pocas palabras. Está fuera de peligro. El bebé está estable, pero su condición es muy frágil. Necesita descanso absoluto. Cualquier presión más, física o emocional, podría hacer que la situación se vuelva imposible de salvar. Barrett escuchó y asintió. Después preguntó, con la voz baja, ¿quién puede entrar al cuarto de mi hermana? El doctor Yates revisó la lista. Según la lista actual, su esposo y el personal médico. Barrett lo miró directo a los ojos. Cambien la lista. De ahora en adelante, nadie entra al cuarto de mi hermana sin mi autorización. Nadie. El doctor Yates guardó silencio unos segundos. Entendió que eso no era una petición. Era una orden. Y el hombre frente a él no era de los que pedían 2 veces. Asintió. Cuando el pasillo se vació, cuando el equipo de emergencia se retiró, cuando solo quedaba el sonido constante del monitor detrás de la puerta, Barrett entró al cuarto de Jolene. Se quedó de pie junto a la cama de su hermana, mirándola ahí tendida, pequeña, agotada, la respiración fina y frágil. Se inclinó y le habló muy despacio, lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera escucharse. Perdóname, Jolene. Yo pensé que te había mantenido a salvo. Después se enderezó, se dio la vuelta y salió. Su rostro volvió a la frialdad de siempre, pero cualquiera que mirara de cerca habría notado la mandíbula apretada más de lo normal. En el pasillo, Tessa estaba sentada con la espalda contra la pared, las 2 piernas estiradas sobre el piso frío. 40 minutos de atención de emergencia la habían dejado agotada por completo. Le seguían temblando un poco las manos, aunque trataba de mantenerlas quietas. Se quedó ahí, respirando, mirando el techo del pasillo, sin decir nada. A la mañana siguiente, Wesley Prescott llegó al Hospital Memorial a las 8. Subió directo al cuarto piso, fue al cuarto de Jolene y lo detuvieron. El guardia frente a la puerta dijo, en pocas palabras, el señor Kincaid cambió la lista de visitas. Usted no está en ella. Wesley se quedó parado en medio del pasillo,
la sangre yéndosele del rostro. Era la primera vez, desde la noche en que Jolene fue ingresada, que le arrebataban el control de las manos. Y quien se lo había quitado no era la policía, no era la corte. Era Barrett Konchinkai. 3 días después del episodio de parto prematuro. Una tarde, mientras Tessa revisaba el suero en el cuarto de Jolene, escuchó un sonido leve desde la cama. No era la máquina. No era el ritmo conocido de una respiración estable. Era el sonido de alguien tragando saliva, seco y débil. Tessa se dio la vuelta. Los ojos de Jolene estaban abiertos. Su mirada era turbia, agotada, y tardó varios segundos en enfocar. Jolene miró alrededor del cuarto, como si no reconociera dónde estaba. Después sus ojos se detuvieron en Tessa, y sus labios se movieron. Usted es la que me habla todas las noches, ¿verdad? La voz de Jolene salió tan ronca que Tessa tuvo que acercarse para escucharla con claridad. Tessa se quedó quieta, mirando a Jolene. Podía escucharme. No con claridad, pero reconocí su voz. Su voz es distinta a la de todos los demás. Usted no habla de expedientes ni de medicinas. Usted simplemente habla. Tessa no respondió de inmediato. Acercó una silla a la cama, se sentó y esperó. En sus 7 años como enfermera del turno nocturno, Tessa había aprendido que a veces lo más importante no era hablar en el momento correcto, sino quedarse callada en el momento correcto. Y justo en ese instante, Jolene necesitaba espacio, no preguntas. Jolene miró hacia el techo. El silencio se estiró casi un minuto. Después empezó a hablar, en frases cortas y cansadas, pero cada palabra salía clara, como si las hubiera guardado encerradas en el pecho durante demasiado tiempo, y ahora encontraran su propio camino hacia afuera. Wesley controla todo. Mi teléfono, mis cuentas de banco, la lista de personas con las que puedo hablar. Nunca hace nada donde otros puedan verlo. Siempre sabe cómo asegurarse de que nadie pueda probar nada. Es abogado. Sabe exactamente qué líneas no cruzar frente a los demás, y cuáles puede cruzar cuando solo estamos los dos. Jolene se detuvo y tragó saliva con dificultad. Me dijo que si lo dejaba, usaría todo lo que sabe sobre mi familia, sobre Barrett, sobre lo que hace Barrett. Dijo que ningún tribunal se pondría del lado de una mujer cuyo hermano está ligado al bajo mundo. Tessa se quedó quieta, sin interrumpir, sin asentir, sin reaccionar de una forma que pudiera hacer que Jolene se detuviera. Solo se quedó ahí, escuchando, dejando que Jolene hablara a su propio ritmo. Cuando Jolene se quedó en silencio, Tessa hizo solo una pregunta, con suavidad. ¿Por qué no le dijo a su hermano? Jolene volteó el rostro hacia Tessa. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba en voz alta. Porque Barrett haría algo de lo que nunca podría regresar, y lo perdería para siempre. Jolene tomó un respiro tembloroso. Me quedé callada, no porque le tuviera miedo a Wesley. Me quedé callada porque le tenía miedo a perder a mi hermano. Es la única persona en este mundo que realmente quiere protegerme. Y si lo supiera, destruiría su propia vida por mí. Yo no podía dejar que eso pasara. Tessa tomó la mano de Jolene. No como una enfermera que sostiene la mano de una paciente para consolarla, sino como alguien que entiende lo que significa ver sufrir a una persona que quiere y no saber qué hacer. En la mente de Tessa, por un breve instante, apareció la imagen de su madre. Ella también había estado alguna vez en una cama de hospital. Ella también había guardado silencio de esa manera. Y Tessa, cuando tenía 12 años, se había quedado a su lado sin saber qué hacer. Pero Tessa ya no tenía 12 años. No la voy a dejar sola, dijo Tessa, con la voz firme, sin temblar, sin subir de tono, solo lo bastante segura para que Jolene supiera que no era un consuelo vacío. Pero tiene que dejarme ayudar. Tiene que dejarme escribir lo que me acaba de contar. Jolene miró a Tessa un largo rato. Después asintió despacio, las lágrimas rodando hasta la almohada. Tessa sacó la pequeña libreta del bolsillo de su abrigo. Escribió la declaración de Jolene, frase por frase, con la fecha y la hora. Cuando terminó, le entregó a Jolene un bolígrafo. Jolene lo sostuvo con la mano temblorosa y firmó al pie de la página. La firma salió inclinada, insegura, débil, pero clara. Tessa cerró la libreta y se la guardó de nuevo en el bolsillo del abrigo. Salió al pasillo.
Barrett estaba ahí, recargado contra la pared del frente, los brazos cruzados sobre el pecho. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí parado. ¿Qué dijo?, preguntó Barrett, con la voz baja. Tessa lo miró. Ella tiene que contárselo usted misma, a su manera, cuando esté lista. Ahora no. Barrett quiso entrar de inmediato. Tessa lo notó en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia la puerta, en la forma en que se le tensaba la mandíbula, pero se detuvo. Asintió una vez, se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin mirar atrás. Al día siguiente, Paulie Greer se sentó frente a Barrett en la oficina trasera de Meridian y puso sobre la mesa un sobre más grueso que el anterior. Adentro ya no solo había fotografías. Había copias de documentos de transferencia de propiedades, estados de cuenta bancarios, y una nota de la fuente de Paulie dentro del despacho Prescott y Crane. Paulie fue repasando cada punto, con la voz pareja, sin agregar nada, sin dejar nada fuera. Wesley había transferido a su nombre, él solo, la casa que compartía con Jolene, 4 meses antes. La cuenta de ahorros conjunta había quedado casi vacía. El dinero se había movido a una cuenta personal a la que Jolene no tenía acceso. El departamento en Midtown era donde Wesley se reunía con Connie Brass para trabajar fuera del horario de oficina. Y ese trabajo no tenía nada que ver con los clientes del despacho. Y lo más importante, Wesley estaba preparando un expediente legal para pedir la tutela sobre Jolene, alegando que ella no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí misma debido a una condición de salud mental inestable. Y el arma principal de ese expediente era el historial de Barrett con Zinkai. La vida del propio hermano de Jolene, un hombre directamente ligado a las operaciones del bajo mundo de Houston. Wesley planeaba usar la vida de Barrett en contra de su hermana. Barrett escuchó todo, sin decir nada durante casi un minuto. Miró la pila de papeles sobre la mesa, y después levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hombre que todavía dudaba. Eran los de un hombre que ya tenía la respuesta, y estaba decidiendo qué hacer con ella. Tráeme a Wesley, dijo Barrett. Esta noche, en Meridian. Paulie llegó a la oficina de Prescott y Crane a las 5 de la tarde. Wesley se estaba preparando para irse cuando vio a Paulie parado en la puerta, tranquilo, con las 2 manos en los bolsillos. El señor Zinkai quiere verlo, dijo Paulie. Esta noche, en Meridian, solo. Wesley miró a Paulie. Era lo bastante inteligente para saber que aquello no era una invitación. Rechazar a Barrett con Zinkai no era una opción en la lista de nadie en Houston. A las 9 de la noche, Meridian ya había cerrado. Adentro, el restaurante estaba a oscuras, las sillas apiladas sobre las mesas, y solo un cuarto privado en el fondo seguía iluminado. Barrett estaba sentado solo, con un vaso de agua frente a él. Sin alcohol, sin comida, nada más que un vaso de agua y silencio. Wesley entró, sus ojos recorriendo el cuarto con rapidez, y después jaló él mismo una silla y se sentó frente a Barrett. Trató de mantener la calma, pero la forma en que se sentaba demasiado derecho, la forma en que apoyaba las manos sobre la mesa con demasiada rigidez, delataban que se estaba conteniendo a la fuerza. Barrett miró a Wesley. No dijo nada. Pasaron 10 segundos de silencio total, y esos 10 segundos pesaron más que cualquier amenaza. Entonces Barrett habló, con la voz baja, lenta, cada palabra cayendo sobre la mesa como una bala. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Wesley tragó saliva con dificultad. Después empezó a hablar, todavía con esa voz conocida de abogado, suave, lógica, cuidadosamente ordenada. Hermano Barrett, Jolene no está estable. El embarazo le afecta mucho la mente. Le da pánico seguido. Se lastima a sí misma. Yo solo he tratado de mantenerla a salvo, lo mejor que puedo. Barrett no reaccionó. Solo se quedó ahí, viendo a Wesley hablar, viendo cómo elegía las palabras, viendo cómo armaba su historia como si se estuviera defendiendo en un tribunal. Entonces Barrett levantó la mano derecha, despacio, como si fuera a alcanzar algo. Wesley se encogió, todo el cuerpo se le sacudió hacia atrás, los hombros se le cerraron hacia adentro, las 2 manos volando hacia arriba, como para cubrirse la cara. El reflejo duró menos de un segundo, pero dijo más que cualquier testimonio. Un hombre inocente no se encoge cuando alguien levanta una mano. Solo reacciona así un hombre que sabe que merece que lo golpeen. Barrett tomó el vaso de agua de la mesa,
dio un sorbo lento y lo volvió a dejar. Ya tengo mi respuesta. Se levantó y se fue sin voltear a ver atrás. Wesley se quedó sentado, solo, en el cuarto vacío. Le temblaban las manos. Por primera vez desde que empezó ese matrimonio, Wesley Prescott sintió miedo. Barrett subió al auto y llamó a Paulie. Su voz era fría y breve. «Prepárame todo». Paulie no preguntó qué necesitaba preparar. Entendía. Después de 20 años al lado de Barrett, Paulie sabía lo que esa frase significaba. Pero antes de que Paulie pudiera llamar a nadie, el teléfono personal de Barrett vibró. Un mensaje de texto del número de Tessa Morrow. Barrett lo abrió. Pero quien escribía no era Tessa. Jolene había tomado prestado el teléfono de la enfermera del turno nocturno para mandarle a su hermano un solo mensaje. «Hermano, no hagas ninguna tontería. Te necesito aquí, conmigo». Barrett leyó el mensaje, lo volvió a leer, y lo leyó una tercera vez. Los dedos se le cerraron con fuerza sobre el teléfono, los ojos fijos en la pantalla. Después llamó a Paulie. «Detente». Paulie se quedó callado unos segundos. «Jefe, detente». Barrett se quedó solo en el auto, mirando las luces de Houston a través del parabrisas. 20 años de instinto en el bajo mundo le decían que actuara. Su hermana le decía que se detuviera. Y Barrett con Kincaid, el hombre que nunca había dudado ante ninguna decisión en su vida, no sabía, por primera vez, qué elegir. Mientras Barrett se debatía entre el instinto y el mensaje de Jolene, un hombre en Dallas vio la oportunidad que llevaba años esperando. Crawford Milligan, a quien el bajo mundo llamaba Cra, era el rival de siempre de la familia con Kincaid. El territorio de Cra en Dallas y el de Barrett en Houston compartían frontera. Y esa frontera se mantenía en su lugar por una sola razón: Barrett con Kincaid nunca perdía el enfoque. Pero ahora Barrett estaba perdiendo el enfoque. Y Cra lo sabía, porque tenía a alguien infiltrado dentro de la propia organización de Kincaid. Garrett Holt, uno de los miembros de más alto rango, el hombre al que Barrett consideraba un hermano. El hombre que había seguido a Barrett desde los primeros días, cuando la organización con Kincaid ni siquiera tenía nombre, había empezado a hablar con Cra 3 semanas antes. Nadie más que Garrett y Cra sabía el precio, pero fue suficiente para que Garrett vendiera la agenda de Barrett, sus rutas de negocio más importantes, y las ventanas de tiempo en que Barrett se quedaba sin protección cerca. Las consecuencias llegaron rápido. En una semana, 2 negocios importantes de la organización se vinieron abajo. Un embarque quedó detenido en la frontera regional. Un socio de mucho tiempo se echó para atrás sin explicación. Paulie fue el primero en notarlo. Revisó todo de nuevo, comparó los tiempos, comparó quién sabía qué información, y se dio cuenta de que solo alguien de adentro de la organización podía tener el detalle suficiente para sabotear las cosas con esa precisión. Paulie se sentó frente a Barrett en la oficina de Meridian, con la voz más baja de lo normal. «Hay un topo, jefe. 2 golpes en una semana no son casualidad. Alguien está vendiendo nuestra información». Barrett escuchó en silencio. Después dijo: «Averigua quién es». Pero Cra no se detuvo en sabotear negocios. Garrett le había contado a Cra que Barrett había estado en contacto constante con una enfermera del Hospital Memorial, algo completamente fuera de lo normal en los hábitos de Barrett. Cra no sabía exactamente quién era Tessa ni qué tan importante podía ser, pero sabía que cualquier cosa que le importara a Barrett podía convertirse en una debilidad. Cra puso a alguien a vigilar el hospital. Identificó a Tessa Morrow observando quién entraba y salía del cuarto de Jolene fuera del horario de visitas, y empezó a reunir información sobre ella. Una noche, al salir de su turno, Tessa caminó hacia el estacionamiento del hospital cerca de las 3 de la madrugada. El lugar estaba vacío, solo unos cuantos autos de empleados del turno nocturno bajo la luz amarilla y pálida. Tessa caminó hasta su auto y se detuvo. En el parabrisas había un sobre blanco, metido bajo el limpiaparabrisas. Miró a su alrededor. No había nadie. Levantó el sobre y lo abrió. Adentro había 3 fotografías. Una de ella entrando al hospital al inicio de su turno. Otra de la ventana de su apartamento, tomada desde afuera. Y otra de su auto estacionado en ese mismo lugar, una noche anterior. Junto con ellas, un pequeño papel escrito a mano, con letra prolija: «Hay cosas en las que no debería meterse».
El corazón de Tessa empezó a latir más rápido. Le temblaba la mano mientras sostenía la fotografía de su apartamento. Alguien sabía dónde vivía, sabía a qué hora iba a trabajar, sabía cómo era su auto. Se quedó parada en el estacionamiento vacío, a las 3 de la madrugada, y por primera vez, desde que se había involucrado en la historia de Jolene Prescott, sintió miedo correrle por la espalda. Pero Tessa no salió corriendo. Se quedó ahí, respiró hondo, y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer, documentarlo todo. Fotografió el sobre con su teléfono, fotografió cada foto, fotografió la nota. Después miró alrededor del estacionamiento, buscando el único auto desconocido que no pertenecía al personal del hospital, un sedán negro estacionado en la esquina más lejana, y le tomó una foto a la placa. Anotó la hora, el lugar y cada detalle que pudo observar. Después le mandó todo por correo a la policía, con copia a la abogada que Jolene había contratado por sugerencia de Tessa la semana anterior. Solo después de eso, Tessa llamó a Barrett. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara, la voz alerta, como si nunca hubiera estado dormido. Alguien me está siguiendo, dijo Tessa, con la voz calmada, aunque el corazón todavía le latía con fuerza. Ya lo reporté a la policía. Pero debería saber que alguien está tratando de que usted pierda el enfoque. Barrett se quedó callado unos segundos. No tiene miedo. Sí tengo, respondió Tessa. Pero ya resolví mi parte antes de llamarlo. Barrett colgó. Se quedó sentado, inmóvil, en la oscuridad de su cuarto, mirando la pantalla del teléfono. Alguien estaba siguiendo a Tessa. Alguien sabía que ella estaba conectada con él, y solo alguien de adentro de la organización podía saber que él se había estado comunicando con una enfermera del memorial. Barrett volvió a tomar el teléfono y llamó a Paulie. Ya sé quién es, dijo, con la voz más fría de lo que Paulie le había escuchado nunca. Tráeme a Garrett Holt. Paulie no preguntó por qué. Solo dijo entendido y colgó. Barrett con Kincaid ahora estaba atrapado entre 2 frentes, Wesley Prescott al frente, Crawford Milligan por detrás, y un traidor dentro de sus propias filas. Barrett citó a Garrett Holt en la bodega del distrito industrial, al oeste de Houston, la tarde siguiente. La bodega pertenecía a la organización Kincaid, una de las tantas instalaciones que Barrett usaba para reuniones que no quería que nadie de afuera conociera. Garrett recibió la llamada de Paulie y le dijeron que había una junta sobre la ruta de suministro que se había arruinado la semana anterior. Nada fuera de lo común. Garrett manejó hasta ahí, entró a la bodega, y vio a Barrett sentado solo detrás de una mesa de metal, en medio del cuarto. Sin Paulie, sin nadie más. Solo Barrett, una silla vacía frente a él, y un teléfono boca abajo sobre la mesa. Garrett se sentó, tratando de parecer relajado, pero los ojos se le iban rápido hacia la puerta. El instinto de un hombre que sabe que está escondiendo algo. Barrett no lo saludó, no le preguntó cómo estaba. Volteó el teléfono, despertó la pantalla, y la deslizó por la mesa hacia Garrett. En la pantalla estaban todos los mensajes entre Garrett y Crawford Milligan. Cada mensaje, cada fecha, cada cifra, cada pieza de información que Garrett le había vendido al rival de Dallas. Garrett miró la pantalla. El rostro se le puso pálido en menos de 2 segundos. Barrett, ¿puedo explicarlo? Barrett lo interrumpió con silencio. No gritó, no golpeó la mesa. Solo miró a Garrett con los ojos de un hombre mirando algo que ya está muerto, aunque todavía no lo sepa. Entonces habló, con la voz baja, lenta, cada palabra cayendo como gotas de agua fría. Te crié cuando no tenías nada. Me seguiste cuando esta organización eran solo 2 hombres y un auto viejo. Compartí contigo todo lo que tenía. Y me vendiste. ¿Por cuánto? Garrett abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Se quedó ahí, con las manos sobre la mesa, temblando un poco, mirando a Barrett sin poder sostenerle la mirada. Barrett se levantó. No dijo nada más. Caminó hacia la puerta donde Paulie lo esperaba afuera. Habló sin voltear la cabeza. Déjalo ir. Que no vuelva a ver su cara. Después siguió caminando, subió al auto y cerró la puerta. Según las leyes del bajo mundo, a un traidor nunca se le deja ir. Barrett lo sabía mejor que nadie, pero no resolvió lo de Garrett de la forma antigua. No porque se hubiera ablandado,
no porque la vieja lealtad lo hiciera dudar, sino porque Barrett estaba viendo el panorama completo. Wesley Prescott seguía ahí afuera, todavía preparando el expediente de tutela, todavía buscando la forma de quitarle a Jolene todos sus derechos. Crawford Milligan seguía mordisqueando los bordes del territorio de Houston. Ensuciarse las manos con Garrett Holt en ese momento solo le haría perder tiempo y le crearía más riesgo. Barrett necesitaba concentrarse en la guerra más importante. Y para eso necesitaba algo que nunca había usado en 20 años, el camino legal. Esa tarde, Tessa llamó a Barrett al número que Jolene le había dado. Le pidió verlo en persona. Barrett le indicó un café en territorio neutral, entre dos zonas del centro. Cuando Tessa llegó, Barrett ya estaba sentado a una mesa en la esquina, con Pauli en la mesa de al lado, fingiendo leer un periódico. Tessa se sentó frente a Barrett y fue directo al punto. Puso sobre la mesa la pequeña libreta, la libreta que había empezado a escribir desde la primera noche en que Jolene entró por las puertas de emergencias. Aquí está todo, dijo Tessa. La lesión en su brazo la noche que la ingresaron, la fractura vieja de la muñeca que no estaba en los registros del hospital, los 40 minutos en que apagaron la cámara, y el moretón nuevo que apareció después. La declaración directa de Jolene, con fecha, hora y su firma. Tessa lo miró directo a los ojos. Esto es todo lo que se necesita para llevar a Wesley a los tribunales. O usted lo resuelve a su manera, y todo esto se vuelve inútil. Barrett tomó la libreta. Fue pasando las páginas una por una, leyendo despacio cada línea con la letra de Tessa. Notas detalladas, notas sistemáticas, cada día, cada hora, cada observación. Llegó a la última página, donde estaba la firma temblorosa de Jolene. Se quedó mirando esa firma durante un largo rato. Después levantó la vista y preguntó, ¿cuándo hizo todo esto? Cada turno de noche, respondió Tessa. Casi 2 semanas. Barrett miró a Tessa. No estaba viendo a la enfermera del turno nocturno sentada frente a él. No estaba viendo a una aliada conveniente. Estaba viendo a alguien que había estado peleando durante casi 2 semanas con una libreta y paciencia, mientras él, el hombre más poderoso de Houston, no había logrado ver la verdad que tenía justo enfrente de sus ojos. Tessa peleaba con evidencia. Barrett peleaba con fuerza. Pero las heridas que ambos cargaban eran las mismas. Los dos sabían lo que significaba fallar en proteger a la persona que querían proteger. Barrett cerró la libreta y la puso sobre la mesa. Necesito tiempo. Tessa se levantó, se colgó el bolso al hombro. Wesley no le está dando tiempo a ella. Se fue sin voltear atrás. Barrett se quedó sentado solo, mirando la libreta sobre la mesa. Casi 2 semanas. Una enfermera de turno nocturno, una pequeña libreta, y un camino que Barrett con Kincaid nunca había tomado en su vida. Pero, por primera vez, vio que existía. Barrett con Kincaid se sentó en la oficina trasera de Meridian, con la libreta de Tessa abierta frente a él, y tomó la decisión más difícil en 20 años dirigiendo el bajo mundo de Houston. No resolvería lo de Wesley a la vieja usanza. Jugaría ajedrez. Llamó a Pauli y le entregó copias de los documentos de transferencia de propiedades que Pauli había reunido, los estados de cuenta que mostraban el dinero que Wesley había sacado de la cuenta conjunta con Jolene, y la evidencia del departamento secreto en Midtown. Entrégale todo a la abogada de Jolene, dijo Barrett. Hoy. Pauli tomó el sobre, asintió y salió del cuarto en menos de 1 minuto. Barrett lo vio irse, y después volvió a mirar la libreta sobre la mesa. Por primera vez en su vida, estaba usando papeles en lugar de fuerza, y eso lo hacía sentir extraño y, de alguna forma, aliviado. Al mismo tiempo, en el Hospital Memorial, Tessa abrió otro frente. Mientras revisaba el sistema de expedientes electrónicos, descubrió un cambio extraño en el archivo de Jolene. La nota original de la noche del ingreso describía la lesión del brazo de Jolene como un moretón que iba del codo a la muñeca, uniforme, inconsistente con la caída reportada. Pero la versión actual en el sistema había sido cambiada a abrasiones menores por impacto, consistentes con antecedentes de mareo relacionado con el embarazo. Alguien había entrado al sistema y alterado el registro. Tessa rastreó el historial de ediciones y encontró el rastro. La revisión se había hecho desde la cuenta administrativa del hospital, pero el correo original pidiendo el cambio había llegado desde la dirección de Connie Brasch,
Enviado a las 6:30 de la mañana, el mismo día en que Jolene fue ingresada. Solo 2 horas después de que Connie llegara al hospital esa noche. Tessa tomó capturas de pantalla, guardó la evidencia, y fue a buscar a Connie. La encontró en el pasillo del segundo piso, cerca de la oficina administrativa. Connie caminaba rápido, con el teléfono pegado a la oreja, pero se detuvo al ver a Tessa parada en su camino. «Necesito hablar con usted», dijo Tessa, con la voz baja pero firme. Ahora. Connie la miró, la evaluó rápido, y bajó el teléfono. «Estoy ocupada. Tengo el correo que Wesley le mandó pidiéndole que alterara el expediente de Jolene Prescott», dijo Tessa, directo. «Un correo enviado a las 6:30 de la mañana, la misma noche en que usted llegó al hospital. Usó una cuenta administrativa para cambiar la descripción de la lesión, de un moretón extendido a abrasiones menores. ¿Sabe lo que eso significa ante la ley?». Connie se quedó quieta por primera vez desde que Tessa la había visto esa primera noche en el hospital. La confianza profesional y pulida que siempre mostraba desapareció de su rostro. «Ya es cómplice», continuó Tessa. «Pero todavía puede elegir de qué lado quiere estar». Connie tragó saliva. «¿Y si coopero?». «Entrega los correos, los mensajes, todo lo que Wesley le pidió hacer. Será testigo, no acusada». Connie bajó la mirada al piso del pasillo, y después volvió a levantarla. No tardó mucho en decidir. Cuando tuvo que elegir entre la lealtad a Wesley y su propio futuro, Connie Brass eligió su futuro. Entregó todo: correos, mensajes internos, borradores de comunicados de prensa, y lo más importante, un correo largo que Wesley le había mandado 3 semanas antes, donde detallaba cada paso del plan para conseguir la tutela sobre Jolene, usando el historial de Barrett con Zincay en el bajo mundo como arma en la corte. En el segundo frente, Barrett manejó a Crawford Milligan con una jugada que Kra jamás vio venir. Barrett no lo enfrentó directamente. Usó a la abogada de Jolene como canal intermediario, y entregó toda la evidencia de las transacciones ilegales de Kra, incluida la información que Garrett Holt había expuesto sin cuidado en sus mensajes con él, a un periodista de investigación especializado en crimen organizado. El artículo se publicó 2 días después. Era detallado, con fuentes, lleno de cifras. El FBI abrió una investigación a partir del artículo. Barrett con Zincay nunca tocó al FBI, nunca apareció en ninguna investigación. Usó a la prensa como arma y dejó que la ley terminara el resto. Sentado en la oficina de Meridian, después de que todo estuviera en marcha, Barrett le dijo a Paulio una sola frase. «Antes yo resolvía las cosas con las manos. Ahora entiendo. Dejar que los enemigos se destruyan solos es la forma más alta de jugar». Cada pieza estaba en su lugar. La evidencia de las transferencias ilegales de propiedad estaba sobre el escritorio de la abogada de Jolene. Los correos internos de Wesley habían salido de las manos de Connie Brass. El artículo de investigación sobre Kra Milligan ya lo había leído el público y lo había notado el FBI. Y Wesley Prescott, sentado en la oficina de Prescott y Crane, seguía editando con confianza el expediente de tutela, seguía agendando la audiencia que estaba seguro de ganar. No sabía que todo lo que había construido para usar en contra de Jolene se había convertido en evidencia en su contra, y el hombre al que había planeado usar como arma, Barrett con Zincay, había aprendido una nueva forma de jugar. Wesley Prescott no era el tipo de hombre que perdía el control sin contraatacar. Cuando se enteró de que Connie se había reunido con Tessa, cuando entendió que el expediente médico original seguía existiendo en algún lugar fuera de su alcance, no entró en pánico. Hizo lo que mejor sabía hacer: usar la ley. Esa mañana, una carta oficial del despacho Prescott y Crane fue enviada a la junta directiva del Hospital Memorial. El contenido era breve, filoso, exactamente el tipo de documento legal que Wesley podía escribir dormido. La enfermera Tessa Morrow había accedido a expedientes médicos fuera del alcance de su autoridad, se había entrometido en la vida familiar privada de una paciente, y había incurrido en conducta que afectaba negativamente el proceso de tratamiento. La carta exigía que el hospital despidiera a Tessa de inmediato, y se reservaba el derecho de iniciar una demanda civil si el hospital no actuaba. La junta directiva del Hospital Memorial no era gente valiente. Eran personas que administraban presupuestos, cuidaban relaciones y evitaban problemas. Cuando recibieron una carta de su mayor donante, firmada por uno de los abogados criminalistas más famosos de Houston,
Hicieron exactamente lo que Wesley esperaba. Llamaron a Tessa a una reunión disciplinaria esa misma tarde, en la pequeña sala de juntas del segundo piso. 4 personas sentadas frente a Tessa, el director del hospital, la jefa de recursos humanos, el jefe del área legal y la jefa de enfermeras. 4 trajes, 4 rostros serios, y una silla vacía reservada para Tessa al otro lado de la mesa. Tessa se sentó sola. Sin abogado, sin representante sindical, sin Barrett con Kincaid ni nadie más detrás de ella. Solo ella, todavía con la chaqueta de enfermera puesta porque acababa de terminar la mitad de su turno, y un sobre en el bolsillo. El director del hospital abrió la reunión, con la voz ensayada para sonar firme y comprensiva a la vez. Señorita Morrow, hemos recibido una queja formal de la familia de la paciente. Usted violó gravemente los procedimientos de confidencialidad de pacientes, accediendo a expedientes fuera de su alcance, contactando a la paciente fuera de su horario, y reuniendo información personal sin el consentimiento de la familia. El jefe del área legal continuó. Esta es una falta que podría llevar a la terminación de su empleo y a una demanda civil. Tessa escuchó. No interrumpió, no protestó, no dejó que ninguna emoción se le notara en el rostro. Cuando terminaron de hablar, miró a cada uno de ellos, uno por uno, y después sacó el sobre del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. Adentro había una copia de su libreta. Desde la primera página, la noche en que Jolene fue ingresada, hasta la última página, con la firma de Jolene. Violé el procedimiento, dijo Tessa, la voz calmada, ni alta ni baja, sin temblar. Es cierto. Accedí a expedientes fuera de mi alcance. Contacté a la paciente fuera de mi turno. Tomé notas sin que me lo pidieran. Todo eso es verdad. Hizo una pausa. Pero sus procedimientos también están protegiendo a alguien que le hizo daño a una paciente. El expediente médico en el sistema de este hospital fue alterado por petición del esposo de la paciente. Tengo la evidencia, y esa evidencia no está solo sobre esta mesa. Ya hay copias con la policía, con la abogada de la paciente y con un periodista de investigación. Despídanme si quieren despedirme. Pero cuando la prensa pregunte por qué el Hospital Memorial despidió a la enfermera que descubrió que se había falsificado un expediente médico, serán ustedes quienes tengan que responder. Ustedes eligen. La sala de juntas se quedó en silencio. El director miró al jefe del área legal. El jefe del área legal bajó la vista a la mesa. La jefa de enfermeras miró hacia la ventana. Nadie dijo nada. Tessa se levantó, acomodó la silla en su lugar y salió del cuarto sin esperar respuesta. Caminó por el pasillo, pasó la sala del personal, pasó la recepción, cruzó las puertas del hospital y salió al estacionamiento. Abrió la puerta de su auto, se sentó en el asiento del conductor, cerró la puerta y apagó el motor. Después se quedó ahí, con las 2 manos sobre el volante, mirando fijo hacia la oscuridad. Silencio. Y entonces empezaron a caer las lágrimas. No porque tuviera miedo de perder su trabajo, no porque estuviera cansada, sino porque esta vez había hecho lo que no había podido hacer cuando tenía 12 años. Lloró sola en el auto, sin ningún sonido, solo lágrimas y el alivio de alguien que por fin había saldado una deuda consigo misma. Después se limpió los ojos con la manga, respiró hondo, encendió el auto, volvió a entrar al hospital y siguió el resto de su turno. El Hospital Memorial no despidió a Tessa Morrow. No hubo ningún anuncio oficial. Ningún correo interno, ninguna explicación. La reunión disciplinaria se esfumó como si nunca hubiera pasado. Pero desde ese día, nadie volvió a detener a Tessa cuando entraba al cuarto de Jolene. Ninguna jefa de enfermeras volvió a llamarla a una oficina privada. No hubo más quejas. El hospital se quedó callado. Y en ese silencio, Tessa entendió que había ganado. No porque fuera más fuerte que ellos, sino porque la verdad era más fuerte que la conveniencia. Y la gente sentada en esa sala de juntas ese día era lo bastante lista para darse cuenta de que no querían estar del lado equivocado cuando la verdad saliera a la luz. La audiencia de tutela empezó un martes por la mañana en el juzgado del condado de Harris, en Houston. Wesley Prescott llegó 15 minutos antes. Vestía un traje gris, camisa blanca y corbata azul oscuro. En una mano llevaba un portafolios de cuero café de casi 4 centímetros de grosor.
Caminó por el pasillo del juzgado con el paso de un hombre que había pasado por cientos de audiencias y nunca había perdido. Su abogado ya estaba sentado dentro de la sala, acomodando documentos sobre la mesa. Wesley se sentó junto a él, abrió el portafolios, revisó los papeles una última vez, y lo cerró. Miró alrededor de la sala. El juez todavía no había entrado. Del otro lado, el asiento reservado para la abogada de Jolene ya estaba ocupado por una mujer que Wesley no reconocía. De unos 40 años, el cabello recogido con pulcritud, el rostro sin expresión. Wesley la miró, la evaluó rápido y volteó a otro lado. No estaba preocupado. Se había preparado con cuidado. Su expediente de tutela estaba completo, registros médicos que mostraban que Jolene estaba inestable mentalmente, el historial de Barrett con Kincaid con actividades ligadas al bajo mundo, y el argumento de que Wesley era la única persona con la calidad legal y la reputación limpia necesarias para convertirse en el tutor de su esposa. El juez entró a la sala. La audiencia comenzó. El abogado de Wesley presentó primero, claro, profesional, exactamente como Wesley lo había planeado. Su señoría, mi cliente solicita la tutela de la señora Jolene Prescott por motivos médicos y legales. La señora Prescott se encuentra actualmente en una condición de salud grave y carece de la capacidad para tomar decisiones por sí misma. La familia de la señora Prescott, específicamente su hermano, el señor Barrett con Kincaid, tiene un historial directamente ligado a actividades ilegales. Mi cliente es la única persona con la posición legal y las condiciones adecuadas para garantizar el cuidado apropiado de la señora Prescott. Wesley asintió levemente cuando su abogado terminó. Todo se estaba desarrollando según el guión. Entonces se abrió la puerta de la sala. Entraron dos oficiales de policía, en silencio, de manera profesional. No se apresuraron, no hicieron ruido. Simplemente entraron y se colocaron a cada lado de la puerta, con las manos cruzadas al frente, la mirada al frente. Wesley los miró, frunciendo un poco el ceño, pero todavía no reaccionó. Pensó que tal vez estaban ahí por seguridad de la sala. Entonces la abogada de Jolene se puso de pie. Se dirigió al juez con una voz clara, sin apuro. Su señoría, la parte demandada desea presentar evidencia que refuta la petición de tutela del señor Prescott, además de proporcionar información relacionada con una investigación criminal en curso que involucra al peticionario. Wesley volteó a ver a su abogado. Su abogado negó levemente con la cabeza, indicando que él tampoco sabía qué estaba pasando. La abogada de Jolene comenzó su presentación. Cada pieza de evidencia se puso sobre la mesa, una página a la vez. El expediente médico original del Hospital Memorial, la versión sin alterar, que decía con claridad que la lesión en el brazo de Jolene, la noche que fue ingresada, no coincidía con la versión de su esposo. La radiografía que mostraba una fractura vieja y ya sanada, que nunca apareció en los registros del hospital. La declaración directa de Jolene Prescott, con fecha, hora y su firma, contando en detalle todo lo que había sufrido. El correo interno que Wesley Prescott le había mandado a Connie Brash, pidiéndole que alterara el expediente médico y detallando el plan para ganar la tutela usando el historial de Barrett con Kincaid en contra de Jolene. La evidencia de los bienes transferidos de forma ilegal desde la cuenta conjunta hacia la cuenta personal de Wesley. Y, por último, la declaración jurada de Connie Brash, confirmando todo. Wesley vio cómo pasaban página tras página de evidencia sobre la mesa del juez. Su rostro se fue poniendo más pálido, poco a poco, como si el color se le estuviera escurriendo de la piel. Abrió la boca, a punto de decir algo. Pero su abogado le puso una mano en el brazo, indicándole que se quedara callado. Ya no había nada que decir. Cada defensa que Wesley había pasado semanas preparando acababa de desmoronarse frente a él, destruida por las mismas cosas que él creía tener bajo control. El juez bajó la mirada al expediente, y después la levantó. Asintió hacia los dos oficiales parados junto a la puerta. Uno de ellos dio un paso al frente y se detuvo frente a la mesa de Wesley. Wesley Prescott, queda usted detenido por coacción, fraude de propiedad y obstrucción de la justicia. Wesley se puso de pie, las manos temblándole, aunque su rostro trataba de mantenerse tranquilo. Las esposas frías se le cerraron en las muñecas ahí mismo, en la sala de audiencias, frente al juez, frente a los abogados, frente al mismo sistema legal que él había usado como arma durante tantos años.
La misma sala a la que había entrado con la sonrisa de un ganador ahora se convertía en el lugar donde lo perdía todo. Afuera del juzgado, Barrett con Kincaid esperaba junto al auto, con Pauli a su lado. Barrett no entró. No necesitaba verlo. Cuando Pauli recibió la llamada de confirmación y asintió hacia él, Barrett cerró los ojos y soltó el aire. «Ya está, jefe», dijo Pauli. Barrett abrió los ojos. «Todavía no». Subió al auto. Pauli se puso al volante. El auto salió del estacionamiento del juzgado, en dirección al Hospital Memorial. Barrett con Kincaid entró al Hospital Memorial por última vez esa tarde, pero esta vez no caminó como antes. No hubo pasos rápidos, no hubo ojos fríos recorriendo el pasillo, haciendo que la gente se apartara de forma automática. Caminó despacio, muy despacio, las dos manos colgando a los lados, la mirada al frente, pero sin ver realmente nada. Pauli caminaba detrás de él, guardando más distancia de la habitual, como si entendiera que lo que Barrett necesitaba en ese momento era espacio, más que protección. El personal del hospital reconoció a Barrett. Pero ese día, nadie lo miró con el cansancio de siempre. Lo miraron distinto, con la mirada que se le da a alguien que carga algo pesado y no puede soltarlo. Barrett tomó el elevador solo. Pauli se quedó en la planta baja. En el cuarto piso, en el pasillo tan conocido, Barrett se detuvo frente al cuarto de Jolene. Adentro, Tessa estaba revisando el suero, con la espalda hacia la puerta. Se dio la vuelta cuando sintió que alguien estaba parado afuera mirando por el vidrio, y vio a Barrett. Los dos se miraron a través del vidrio durante varios segundos, sin decir nada. Después Tessa hizo un pequeño gesto con la cabeza, recogió sus cosas y salió del cuarto. Al pasar junto a Barrett, no dijo una palabra. Solo lo miró un instante, y siguió caminando, dejando el cuarto para el hermano y la hermana. Barrett empujó la puerta y entró. El cuarto estaba en silencio, con solo el sonido constante del monitor cardíaco, el latido de Jolene apareciendo en la pantalla en subidas y bajadas de color verde. Jolene estaba en la cama, con los ojos abiertos, débil pero despierta. Volteó la cabeza al escuchar los pasos de su hermano y lo miró. «Hermano», dijo Jolene, y su voz, solo esa palabra, cargaba todo lo que había querido decir durante mucho tiempo. Barrett acercó la silla de plástico junto a la cama y se sentó. No habló de inmediato. Miró a su hermana, miró el rostro que se había puesto mucho más delgado desde la última vez que la había visto sonreír, miró el brazo donde los moretones todavía se estaban desvaneciendo despacio, miró la curva del embarazo bajo la manta delgada. Después bajó la vista hacia sus propias manos, esas dos manos que alguna vez habían sostenido un mundo entero, pero que no habían podido mantener a salvo a su hermana del hombre que la había lastimado. «Lo siento», dijo Barrett. Su voz no era fría, no era profunda, no cargaba ningún poder. Era solo la voz de un hermano hablándole a su hermana. Real, temblorosa y cansada. «Pensé que te había protegido. Elegí a ese hombre para ti porque pensé que te mantendría a salvo de mi mundo. Sabes, lo que más miedo me daba en esta vida era que mi mundo te tocara a ti. Así que busqué a alguien limpio, alguien con un título, una reputación, todo lo que yo no tengo. Pensé que eso sería suficiente». Barrett se detuvo y tomó aire. «Pero me equivoqué. No te saqué de una jaula. Te empujé de una jaula a otra, y fui demasiado ciego para verlo». Jolene miró a su hermano. Las lágrimas le rodaban despacio por las mejillas, pero no lloraba en voz alta. Extendió la mano y tomó la de Barrett. Su mano era pequeña, débil, casi sin fuerza, pero se sostuvo con toda la firmeza que pudo. «Tú no sabías», dijo Jolene. «Nadie sabía. Lo escondí porque quise esconderlo. Tenía miedo de que si te enterabas, hicieras algo de lo que no podrías regresar. Y te perdería. Prefería aguantarlo antes que perderte». Barrett la escuchó, la mandíbula tensándose. «Debí haberlo sabido», dijo, con la voz pesada. «Ese era mi trabajo. Protegerte es lo único en este mundo que siempre creí que hacía bien. Y fallé». Jolene le apretó la mano con más fuerza, con toda la que su cuerpo agotado le permitía. «Sigo aquí, hermano», dijo. «Sigo aquí». Barrett bajó la cabeza, la frente casi tocando las manos que sostenían juntas.
Los hombros le temblaron, solo un poco, pero de forma clara, no de rabia, no de frío, sino porque por primera vez en su vida, Barrett Kincaid, el hombre ante quien toda Houston tenía que inclinarse, el hombre cuyos rivales no se atrevían a mencionar su nombre después de las 10 de la noche, se permitió mostrarse débil frente a otra persona. Y esa persona era su hermana, la única persona en el mundo frente a la que no tenía que ser Barrett Kincaid. Jolene no dijo nada más. Solo sostuvo su mano, dejando que él bajara la cabeza, dejando que sus hombros temblaran, dejando que el cuarto se quedara en silencio, salvo por el sonido de la máquina. Entendía que a veces lo más fuerte que una persona podía hacer por otra era dejarla dejar de ser fuerte, aunque fuera solo por unos minutos. Afuera de la puerta de vidrio, Tessa estaba parada en el pasillo. Mirando hacia adentro, vio a Barrett con la cabeza baja, vio las dos manos entrelazadas con fuerza, vio esos hombros anchos temblando. Sonrió apenas, cansada, pero con una sonrisa real, del tipo que solo tiene alguien que sabe que hizo lo correcto. Después se dio la vuelta, caminó por el pasillo y volvió a la sala del personal, a seguir el resto de su turno de noche. Unas semanas después, Jolene Kincaid salió del Hospital Memorial en una tarde tranquila. Salió en silla de ruedas por la entrada principal, con Barrett caminando a su lado, y Paulie cargando su bolsa personal detrás de ellos. La salud de Jolene se había estabilizado, y el médico había programado un seguimiento médico regular en casa. Barrett ya le había preparado una nueva casa a su hermana en los suburbios de Houston, en una zona tranquila, lejos del centro, lejos de todo lo que había pertenecido a su vida anterior con Wesley. La casa no era grande, pero tenía un jardín, luz de mañana, y nadie que controlara si ella entraba o salía. Wesley Prescott esperaba su juicio en el centro de detención del condado de Harris. Sus bienes personales estaban congelados. El despacho Prescott y Crane había retirado oficialmente su nombre de la lista de socios. Connie Brass cooperó por completo con los investigadores y evitó ser procesada, pero perdió su carrera legal para siempre. Crawford Milligan, en Dallas, enfrentaba una investigación federal a partir del artículo de investigación que Barrett había impulsado, y el territorio de Craig se tambaleaba más con cada día que pasaba. Barrett seguía siendo Barrett Kincaid. No se despertó una mañana convertido en otra persona. Seguía siendo el jefe, seguía sentado en la oficina trasera de Meridian, seguía tomando decisiones que otros ni siquiera se atrevían a imaginar. Pero algo había cambiado dentro de él, apenas un poco, como una pequeña piedra que se sale de su sitio de siempre y ya no puede regresar exactamente a donde estaba. Una tarde, después de terminar su trabajo, Barrett se quedó sentado en la oficina, mirando a Paulie, que estaba parado junto a la puerta, esperando órdenes. Paulie, dijo Barrett. ¿Crees que soy un buen hombre? Paulie miró a Barrett. Creo que es un hombre que lo intenta. Barrett no sonrió, pero la comisura de su boca se movió hacia arriba un instante, antes de volver a la normalidad. Esa noche, Barrett fue al Hospital Memorial, no para visitar a Jolene, porque ella ya había sido dada de alta. Fue a buscar a Tessa. Subió al cuarto piso por las escaleras, en lugar del elevador, y se detuvo en el pasillo que ya conocía tan bien. Unas semanas antes, una enfermera del turno nocturno se había parado frente a la puerta de una paciente y le había dicho que no podía entrar. Tessa estaba al final del pasillo, saliendo de otro cuarto, con un expediente en la mano. Lo vio y se detuvo. No se sorprendió, y no se apresuró. Caminó hacia él, sus pasos firmes y calmados, igual que cualquier otra noche de turno. Usted es la primera persona que se atrevió a decirme algo directo a la cara sin querer nada de mí, dijo Barrett, cuando Tessa se paró frente a él. Tessa lo miró. Si quería algo. Quería que ella estuviera a salvo. El silencio duró unos segundos. No el tipo de silencio pesado o incómodo. Era el tipo de silencio entre dos personas que habían pasado por la misma guerra, cada una a su manera, y ahora se entendían sin necesidad de explicar más. Barrett asintió. Después se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Después de unos pasos, se detuvo sin voltear. ¿Tessa? Sí. Gracias. Después siguió caminando, su figura haciéndose más pequeña al final del pasillo, hasta desaparecer por las escaleras. Tessa lo observó hasta que se perdió por completo. Después volvió a la sala del personal. El turno de noche seguía siendo largo,
y todavía había muchos pacientes que la necesitaban. Y así, esta historia llega a su fin. Esta historia no habla de los fuertes ni de los débiles. Habla de decisiones. La decisión de quedarse callado para proteger a alguien que amas. La decisión de hablar aunque sepas que vas a pagar un precio. Y la decisión de contenerte cuando el instinto dentro de ti quiere actuar. La verdadera fuerza no está en la capacidad de derribar a alguien. Está en la capacidad de detenerse en el momento correcto y elegir el camino más difícil. El camino que, cuando lo has recorrido hasta el final, te permite mirar atrás sin vergüenza. A veces la persona más valiente no es la que tiene el poder en las manos, sino la que sostiene una libreta, escribe la verdad y se niega a mirar hacia otro lado. Cada uno de nosotros se enfrenta a decisiones como esa todos los días. Tal vez no tan dramáticas como esta historia, pero no menos importantes. Elige estar del lado de la verdad. Elige proteger a quienes no pueden protegerse solos. Y recuerda que el valor no necesita aplausos, solo necesita constancia. Si esta historia te tocó, dale like y compártela para que llegue a más personas. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, donde cada relato guarda una lección que vale la pena pensar. De verdad nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. Así que déjanos un comentario contándonos qué llevas en el corazón, porque cada comentario que escribes nos da la motivación para seguir contando más historias que valgan la pena. Les deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, una vida llena de alegría y paz todos los días. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.